El tema es el significado de confesar al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay una escritura muy conocida, pudiera decir hasta muy popular, en Romanos capítulo 10, versículo 9. Y en base a esta escritura se enseña de que no es necesario el bautismo, no es necesario ni siquiera que la persona se arrepienta en el sentido de que cambie de vida, no, con que confiese al Señor, que lo reconozca como su Salvador, y con eso la Biblia dice, según esto, que será salvo de esa manera. Y la escritura en la que toman esta base o esta supuesta base está aquí en Romanos 10, versículo 9. Estamos ahí, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión, ¿para qué? Para salvación. Bien, entonces se enseña que si confesamos, inclusive dicen, si tú te confiesas al Señor y le dices en el último instante, en los últimos momentos de tu vida, cuando estés en el hospital ahí moribundo, a punto de morir, o quizás si alguna persona la atropelló un carro y le quedan pocos minutos de vida, con que esa persona le pida perdón a Dios en ese momento, que se confiese, será salvo. Porque aquí dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, serás salvo. Bueno, hemos dicho, hermano, el peligro de aislar un texto de su contexto y darle una interpretación propia. ¿Qué de toda la Biblia, hermano, que nos habla del proceso de nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos? No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús allá en aquella plática con aquel hombre fariseo llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Según Juan capítulo 3, se allegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y Jesús le dijo algo muy cierto: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. No puede. Nicodemo dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le volvió a decir y le dijo de una manera más explícita: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esas fueron palabras del Señor Jesús. Entonces, la Biblia habla de un proceso de nacer otra vez, de nacer de nuevo, para poder entrar al reino de los cielos. Además, solamente cito lo que dice Primera de Pedro 3:21, a la figura de la cual el bautismo, óigalo bien, el bautismo que ahora corresponde, nos salva. Nos salva. No le quite la S, ¿verdad? Porque es totalmente diferente decir nos salva a decir nos salva. Entonces, quienes aluden a esta doctrina de que con que en ese momento, en ese instante reconozcas
al Señor Jesús y te confieses delante de Él. Inclusive aplican que hay que confesarse ahí los pecados delante de Dios. Y si tú confiesas tus pecados en ese momento, ya en el próximo a la muerte, ahí serás salvo. No, hermano, esto no dice la Escritura. De otra manera, ¿qué le hubiera dicho el Señor Jesús a aquel hombre? Por cierto, un hombre rico que se allegó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Jesús, conociéndolo, porque Él conoce a todos y conoce todas las cosas, Él le dijo: los mandamientos sabes. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le enumeró los mandamientos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el prójimo. Y aquel hombre, un tanto optimista tal vez, dijo: Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. Bueno, cuando aquel hombre, ¿verdad? Sabemos la conclusión, que este hombre, cuando el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Entonces dice la Biblia que se fue triste. No pudo seguir al Señor porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas. Pero tomamos ese ejemplo, hermano, que si fuera en los tiempos modernos de algunos predicadores que predican un evangelio muy rebajado, alguien dijo, ¿verdad?, como una especie de evangelio barato, como si estuviera en ganga, en promoción. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿qué le hubiera dicho cuando le preguntó: ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Pues le hubiera dicho: haz esta oración, repite conmigo esta oración y confiésame como el Señor. O confiesa tus pecados, como lo interpretan algunos. Bendito el nombre de Jesucristo. Es más, vamos a leer ese pasaje, hermano, de Marcos capítulo 10, donde el Señor se encontró con esa pregunta. Marcos 10, versículo 17. Entonces Jesús, mirándole, amóle y díjole: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Sí, ¿eso era para qué, hermano? Para poseer la vida eterna. Pero él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a ver, hermano, entonces, ¿a qué se refiere la palabra de Dios de Romanos capítulo 10, versículo 9, cuando dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? Vamos primeramente, hermano, a aclarar qué es esa palabra confesar con tu boca. Confesar. ¿Será que nos está mandando a confesarnos? No. La palabra que aparece en el original, en el griego, es la palabra homologeo. Una palabra que aparece en estos textos. Y le voy a decir qué significa homologeo. ¿Sí estamos aquí? Significa pacto, reconocimiento, profesar, prometer, confesar también, declarar. Eso es el significado, según el original del griego, de esa palabra confesar. Entonces,
no se refiere propiamente a que nos confesemos en ese momento, Señor, te confieso que hice mucho mal, te confieso y perdóname. No, se refiere a algo más. Y vamos a ver algunas escrituras en el griego. Bueno, yo las vi en el griego original, hermano, pero obviamente las vamos a leer en nuestra Biblia, donde aparece precisamente esa misma palabra de confesar que se encuentra en Romanos 10:9. Vamos a comenzar ahí con Mateo capítulo 7. Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el 21, ¿qué le parece? No todo el que me dice Señor, Señor. O sea, no se trata tampoco de que yo confieso al Señor y seré salvo. No, porque aquí está diciendo el texto, Jesús dijo esto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué le dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, ahí aparece esa palabra homologueo. Y entonces, dice la versión antigua, les protestaré. La versión 60 dice, les declararé. ¿Cierto, hermanos? Entonces les protestaré, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Esa declaración que hace el Señor es la misma que aparece en confesar con nuestra boca a Jesús como el Señor para ser salvo. Pero vamos a seguir viendo esto. Mateo capítulo 10. Encontré otra escritura donde vuelve a aparecer esta palabra homologueo en Mateo 10, versículo 32 y 33. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús, cualquiera pues que me confesare, ahí está la misma palabra que encontramos en Romanos 10:9. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré otra vez, homologueo, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no se trata de una confesión, hermano. En realidad, los textos que vamos a ver, hermano, más que hablar de una confesión, hablan de un reconocimiento, de un pacto, de profesar, de prometer. Cualquiera pues que me confesare, que me reconociere delante de los hombres. Ahora, ¿qué es lo que dice? Solamente hago referencia. ¿Qué es lo que dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca a Jesús como Señor. Ya hemos dicho, hermano, reconocer y declarar que Jesús es nuestro Señor. No es como decir en nuestro español, Señor Pérez, Señor González, no. Señor tiene una connotación diferente a la de nuestro español. ¿Sabe cuál es el significado o la connotación que tiene Señor en el griego? Y de hecho también en el hebreo. Es una palabra que se le adjudica solamente a Dios, solamente a nuestro Señor Jesucristo. En el idioma original no se le adjudica esa palabra a ninguna otra persona más que a Dios, hermano.
Pues la connotación que tiene la palabra Señor es decir que Él es nuestro amo, que Él nos compró, que nosotros le pertenecemos a Él. Y si Él es nuestro amo, nosotros sus siervos, al reconocer a Jesús como nuestro Señor, es decir, que nosotros no estamos para hacer nuestra voluntad, sino estamos para hacer la voluntad de ¿quién, hermano? La voluntad de nuestro Señor. Nosotros ya no vivimos más para nuestros propios deseos, sino para aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque Él nos compró a precio de sangre. Y nosotros ahora le pertenecemos. Y si le pertenecemos a Él, nosotros, hermanos, somos sus siervos. Él es nuestro Señor y estamos para hacer lo que Él nos mande. Estamos para hacer no nuestra voluntad, sino estamos para hacer su voluntad. Esa connotación tiene de la palabra Señor en el original, hermano. En el original aparece en el griego la palabra kurios y en el hebreo la palabra Adonai. Declarar, confesar, pactar con nuestro Dios, reconocer que Él es nuestro Señor delante de los hombres. Que ante todas las cosas usted reconozca y que confiese al Señor delante de los hombres. ¿Qué dice el Señor? Pues el que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo le confesamos? ¿Cómo hacemos para confesar del Señor, hermano? Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros predicamos a Jesucristo, ahí, hermano, estamos cumpliendo su mandato, estamos cumpliendo el mandamiento que nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Será importante ese mandamiento, hermano? Tan importante es que el propósito por el que estamos aquí en esta tierra, en este mundo, usted y yo, es que demos a conocer su nombre, es que prediquemos su palabra, es que anunciemos las buenas nuevas. Ese es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en este mundo, hermano. Si no, ¿cuál sería? ¿Cree que el propósito era nada más que se bautizara y que se congregara en una iglesia y nada más? No, eso es parte nada más para poder formarnos y poder cumplir con la gran comisión de confesar su palabra, de anunciar al Señor Jesucristo delante de las gentes, delante de los hombres. En la iglesia primitiva, hermano, tenía un gran riesgo. Es más, hasta estaba de por medio la vida que usted confesara a Jesús de Nazaret como su Señor y como su Cristo. Sí, porque confesar que Jesús era el Señor y el Cristo, confesar que Jesús es nuestro Mesías y el dueño de nuestras vidas, hermano, es muy importante. Y por eso los hermanos sufrieron persecución, sufrieron cárceles, sufrieron azotes, sufrieron inclusive muerte por declarar, por reconocer a Jesús como su Señor. Y más, hermano, en el tiempo del Imperio Romano, en que las gentes le debían tal reverencia al emperador que los tenían como dioses. Ellos se declaraban a sí mismos como un dios.
Y las gentes tenían que tener un reconocimiento de que su Dios, su Señor, era el César, era el emperador. Y aquellos cristianos que se negaban a reconocer a un hombre como Señor, como el dueño de sus vidas, eran perseguidos, eran encarcelados, eran azotados, eran muertos. Por eso, vea la importancia de confesar delante de los hombres al Señor Jesús o a Jesús como el Señor. Y nosotros lo hacemos. El Señor dice, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33, mas cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir viendo esa palabra, hermano, homologueo del griego, que la tenemos también ahí en Mateo capítulo 14, aunque la usó un hombre pagano para mal, pero allí está esa palabra. Mire, vamos a ver cómo está esa palabra en el original. 14, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y prometió él con juramento. Ahí está esa palabra, prometió. Es la misma palabra homologueo que se usa en Romanos 10:9. Si confesares. Usando esta palabra, hermano, entonces sería prometer con juramento. Claro, los cristianos ahora no debemos de jurar. Pero esa palabra que dice ahí, y prometió. Prometió, ¿y cómo prometió? Con juramento de darle todo lo que pidiese. Entonces vemos que esa palabra confesar a Jesús como el Señor también está como prometer. Prometer fidelidad a nuestro Señor. Prometer lealtad a nuestro Señor. Prometer obediencia a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 8. Vamos a ver la versión de Lucas en ese texto de confesar al Señor delante de los hombres. Y está esa misma palabra también, homologueo, en Lucas 12, 8 y 9. ¿Lo tenemos? Y os digo que todo aquel que, ¿qué, hermano? Que me confesare, ahí está la palabra homologueo, que es pactar, que es reconocer, que es profesar, es prometer también. Pero también se traduce como confesar. Pero no en el sentido de un confesionario, no, por favor, hermano. El que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Para llegar a este punto, hermano, de confesar a Jesús, al Hijo del Hombre, delante de los hombres, tenía que ser un hombre, una mujer bien convertido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estaba de por medio su vida. Estaba en riesgo su vida. A muchos cristianos, por declarar y profesar que Jesús era su Señor, fueron lanzados a los leones en la época del Imperio Romano. Fueron lanzados, hermano, a la muerte.
Entonces, para que alguien hiciera esta declaración, Jesús es mi Señor, es porque debían de ser hombres y mujeres bien convertidos. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1. Seguimos encontrando esa palabra homologueo. En Juan 1 leemos el 19, versículo 19 y 20. ¿Lo tenemos? Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó, ahí está la palabra confesó, declaró, reconoció, pactó, y confesó y no negó, mas declaró. Otra versión vuelve a decir, mas confesó, no soy yo el Cristo. ¿Verdad que no se trata de hacer de un confesionario de pedir perdón? No, tiene una connotación, hermano, de declarar, de pactar, de profesar, de prometer lealtad, de prometer fidelidad. Confesó. Esa es la palabra que encontramos ahí, como la de Romanos 19, si confesares a Jesús como el Señor. Capítulo 9 de ahí mismo de Juan, capítulo 9, versículo 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el 19 al 22. Y preguntáronle diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Le preguntaron al padre. ¿Cómo pues ve ahora? Respondiéronle sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas cómo vea ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían, ¿qué cosa, hermano? Tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él o Jesús el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Lo iban a expulsar, lo iban a exiliar, lo iban a sacar. Y esto no era nada agradable, hermano. Lo iban a expulsar fuera, como alguien, ¿sabe quiénes eran los que no tenían derecho de entrar ahí? Los inmundos, los leprosos, los pecadores. Así es que por esta razón, hermano, tenían miedo, porque los judíos habían resuelto que si alguno confesase, si alguno declaraba, si alguno reconocía que Jesús era el Cristo, iba a ser echado fuera. Se fija, ahí está esa palabra. Si alguno confesase, homologueo, la misma palabra que encontramos en Romanos 10:9, que si confesares a Jesús como el Señor. Seguimos leyendo ahí en capítulo 12 de Juan, versículo 42, dice algo similar a lo que acabamos de leer. 12, versículo 42, ¿lo tenemos? Con todo eso, aún los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos, ¿qué dice? No lo confesaban, no lo declaraban, no lo reconocían, no pactaban, porque
amaban, dice ahí, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ahí estaba de por medio el ser expulsado, el ser desechado de la comunidad judía, de las sinagogas, porque las sinagogas, hermano, desde aquel tiempo y hasta el día de hoy, más que ser un lugar de reunión, es un punto de comunión, es donde se reúne la comunidad judía. Bueno, en otras palabras, pues se exponían a ser echados fuera de la comunidad. Alabamos al Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo esa palabra homologueo, ¿dónde se encuentra? Hechos capítulo 7. Libro de los Hechos capítulo 7, versículo 17. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mas como se acercaba el tiempo de ¿qué? De la promesa. Ahí está la palabra homologueo, la misma que aparece en Romanos 19. Como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham. Otra versión dice, la cual Dios había asegurado a Abraham. El pueblo creció y multiplicóse en Egipto. Quiere decir que esa palabra, hermano, también se traduce como promesa, como prometer. Entonces nos dice algo más. Aquellos que le han prometido lealtad a Dios, al Señor Jesucristo, hermano, entrarían dentro de los que confiesan a Jesús como el Señor. Aquellos que le han prometido al Señor lealtad, obediencia, entran verdaderamente como aquellos que serán salvos por confesar a Jesús como su Señor. Seguimos viendo capítulo 23 de los Hechos. Ahí volvemos a encontrar esa palabra homologueo. En el capítulo 23, versículo 8, aunque la usaban para declarar sus doctrinas, su creencia, su fe, pero todos vea a qué se refiere. Versículo 7 y 8, ¿lo tenemos? Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión, hablando de Pablo que dijo esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos, ¿qué dice? Confiesan o afirman, dice otra versión, ambas cosas. La versión antigua dice, los fariseos confiesan ambas cosas. Pero lo interesante de aquí es que ahí está esa palabra otra vez, homologueo, como un pacto, como un reconocimiento, como prometer, como profesar. Alabamos al Señor Jesucristo. Capítulo 24, de ahí mismo de los Hechos, versículo 11 al 14. ¿Tenemos? Porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Esto empero, ¿qué dijo Pablo? Te confieso. Ahí está la palabra homologueo, la misma de Romanos 10:9, si confesamos a Jesús como nuestro Señor. Y aquí Pablo la está usando. Te confieso que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Oiga, una declaración así ante los gobernantes,
pues era exponer su vida. Pues precisamente eso era, hermano. Al declarar, al confesar a Jesús como su Señor, exponían su misma vida. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos a la carta a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Ahí volvemos a encontrar esa palabra homologueo, que se traduce, como venimos diciendo, como pacto, reconocimiento, profesar, prometer y confesar. Primera Timoteo 6:12, ¿lo tenemos? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho, ¿qué cosa? La buena profesión delante de muchos testigos. Ahí cuando dice la buena profesión, literalmente el griego dice habiendo profesado, pues ahí está otra vez la palabra homologueo, que se traduce también como confesar. Pero en este texto, hermano, pues tiene una connotación muy importante. Alguien que profesa. ¿Sabe qué es profesar, hermano? Profesar, hermano, aún según el diccionario, pues es estar llamado a una vocación. Profesar, hermano, tiene un significado muy importante y nosotros, hermano, profesamos ser cristianos. ¿Sabe qué significa profesar ser cristiano? Profesar que somos de Cristo. Eso es lo que significa. Y aquí está esa misma palabra, profesar. La buena profesión delante de muchos testigos. Alabamos el nombre de Jesucristo. La carta del apóstol Pablo a Tito, ahí a la vuelta está, después de las cartas a Timoteo, le escribe a Tito y está el capítulo 1, versículo 16. Otra vez está esa palabra, pero ahora traduciéndose como profesar. ¿Lo tenemos? Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. Ahí está, profésanse. Los que se profesan conocer a Dios, pero lamentablemente con sus hechos lo niegan. ¿Qué es lo que profesa usted, hermano? ¿Sabía usted que antes de decir yo soy comerciante, yo soy ingeniero, yo soy esto, aquello, lo otro, principalmente profesamos ser creyentes? Profesamos, o por lo menos debemos de profesar, ser de Cristo, ser cristianos. Alabamos al Señor Jesús. Qué importante, hermano, que profesemos ser de Cristo. Aunque nuestra vida se ponga en riesgo, aunque otros se burlen, debemos de profesar ser de Cristo, ser cristianos. Y no ser como aquel hombre, ¿verdad? Que, óigame, dio gracias a Dios porque en su trabajo, en la fábrica donde trabajaba, ya tenía 5 años, pero no se habían dado cuenta que era cristiano. ¿Qué le parece? Muy cómodo. Así no sufría burlas, no sufría persecución, lo mantenía tan oculto. No, hermano, eso no es ser cristiano. Los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. No se puede, hermano, cuando alguien es verdaderamente de Cristo, no se puede disimular su fe, su profesión. Seguimos viendo, hermano, esa palabra homologueo, confesar, pactar, reconocer. En Hebreos capítulo 11,
Hebreos capítulo. Vamos primeramente al 13, hermano, para llevar a un orden de los capítulos. Ahí está la palabra también, homología, que es la misma palabra de profesar, que se traduce como profesar, y es la misma que se usa para decir si confesares a Jesús como el Señor. Hebreos 3, ¿lo tenemos? ¿Estamos ahí, hermanos? 1, versículo 1. Por tanto, hermanos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de qué, hermano? De nuestra profesión. Ahí está la palabra de donde se deriva confesar al Señor, reconocer al Señor, prometer al Señor. Ahí está también esa palabra, nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión, hermano? Cristo Jesús. Esa debe de ser nuestra principal profesión. Gloria a Dios. La encontramos también ahí en el capítulo 4, versículo 14. Amén. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos. ¿Qué debemos de retener? Nuestra profesión. Otra vez, profesión. Es la misma palabra homologueo de confesar que se usa en Romanos 10:9 de confesar al Señor. Solamente que aquí se traduce como nuestra profesión. Y hermano, entonces no es tan simple tener una profesión, hermano. No se tiene en un instante, ¿verdad que no? No es como un deseo de, ¿quiere tener la profesión de cristiano? Sí, amén. O alguien que tiene la profesión de ingeniería, ¿será de un día para otro, hermano? Vamos a oficios. Alguien que tiene la profesión de herrero, como nuestro hermano, ¿será de un día para otro, hermano, que pueda yo tener esa profesión? No, por supuesto que no. Años le han costado a mi hermano, ¿verdad? Ser un profesional, tener la profesión en la herrería. Entonces, esto se trata, hermano, de tener una profesión en el Señor. Que nuestra profesión, hermano, sea el ser de Cristo, y eso, hermano, no es de la noche a la mañana. Hay un proceso, hay un tiempo, un proceso de nacer otra vez, un proceso de arrepentimiento, un proceso que nos lleva ahora a publicar al Señor Jesús delante de las gentes y no avergonzarnos. Es nuestra profesión. Entonces, pudiéramos decir que Romanos 10:9 también se pudiera traducir de esta manera, que si tuvieres la profesión con el Señor Jesús, pues no es una cosa de la noche a la mañana. Se requiere dedicación, se requiere de una vida en obediencia, una vida en disciplina. Bueno, pues aquí está otra vez la palabra homologueo cuando dice retengamos nuestra profesión. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos ahí al capítulo 10 de los cartas a los Hebreos. 10, versículo 23. Otra vez aparece la palabra homologueo traducida como profesión. ¿Lo tenemos, hermano? Mantengamos firme, ¿qué cosa? La profesión de nuestra fe sin fluctuar. Estoy leyendo la versión antigua, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Ahí está la palabra profesión, otra vez del griego homologueo, que es tener una profesión que hay que mantener firme, hermano. Entonces,
Ya estas traducciones de esa misma palabra ya nos llevan a pensar, a entender, hermano, que ser salvo, no, para ser salvo no se trata de que, ay Señor, confieso que te he ofendido, he pecado, perdóname. Y ya declara a la persona con este falso entendimiento, es salvo. En los últimos instantes de su vida fue salvo. No, realmente lo que viene en los últimos instantes de la vida es el remordimiento de no haber aceptado a Jesús como su Señor. No confundamos. ¿Quién no va a tener remordimiento en los últimos momentos de su vida? Entonces, esa palabra, confesar a Jesús como el Señor, está también traducida como profesión. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Capítulo 13, ahora sí, de Hebreos. Capítulo 13, perdón, el capítulo 11, hermano, pero va a ser el versículo 13. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 13. ¿Lo tenemos? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas. ¿Y qué más? Y confesando. Ahí está, esa palabra confesando no se trata de pedir perdón por pecados, no. ¿En qué sentido está? Declarar, pactar, reconocer, profesar, confesando o profesando. ¿Qué es lo que profesaban los hombres de la fe? ¿Que eran qué? Que eran peregrinos, extranjeros y advenedizos sobre la tierra. Ahí está el significado, el verdadero significado de la palabra confesar a Jesús como el Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan. Ahí volvemos a ver esa palabra griega homologeo, que nos dice en el capítulo 2 de la primera de Juan, versículos 22 y 23. ¿Lo tenemos? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es el anticristo, o este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que, ¿qué cosa, hermano? Cualquiera que confiesa, ahí está la palabra griega homologeo. Cualquiera que pacta, cualquiera que reconoce, cualquiera que profesa al Hijo, o cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Gloria a Dios. Eso es el verdadero significado, hermano. No se trata de yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, soy salvo. No. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Ya te quedan unos minutos de vida. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y hasta sin entendimiento pueden decir, sí, yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Eres salvo. Por favor, hermano. No está en ese sentido. Homologueo es pactar, profesar, reconocer, declarar. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 4, de ahí mismo, de la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 3 al 3. ¿Lo tenemos? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa, otra vez la palabra homologueo, se trata de discernir, se trata de reconocer. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, ahí está otra vez la palabra homologueo, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Alguien que no tiene el entendimiento de la divinidad de nuestro Señor Jesús, alguien que no lo reconoce como el Señor, como el Mesías, como el Cristo, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí mismo en este capítulo 4 de la primera de Juan, vea lo que dice el versículo 15. Volvemos a encontrar esa palabra del griego que estamos analizando: confesar, declarar, reconocer, profesar. 15. Cualquiera que confesare, ahí está, homologueo. Cualquiera que reconociere, cualquiera que profesare, cualquiera que pactare, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Ahí, hermanos, en la segunda de Juan, es un solo capítulo, vamos al versículo 7. Dice: en el nombre del Señor Jesús, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahí está, que no confiesan, que no declaran, que no profesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal el engañador es y el anticristo. Por ende, o como consecuencia de, no pueden ser salvos. Pero los que declaran, los que reconocen a Jesucristo, los que profesan que Jesucristo ha venido en carne, pues estos realmente, hermano, serán salvos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos a Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 3. Volvemos a encontrar esa palabra confesar en el sentido de pactar, reconocer, profesar en el capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué dice? Y confesaré. Ahí está, hermano. No se trata de confesar pecados, por supuesto que no. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vea entonces la connotación que tiene confesar a Jesús como el Señor. Es pactar, es prometer lealtad, fidelidad, obediencia. Es reconocer que Él es nuestro amo, es reconocer que le pertenecemos a Él. Alabamos el nombre de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta a los Corintios 9. Allí encontramos la palabra homología, que es similar a homologueo. Y también se traduce en estos términos. Segunda a los Corintios 9, ¿estamos ahí? Leemos el 12 y el 13. Porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracias o acciones de gracias a Dios. Que por la experiencia de esta suministración, de lo que compartían, de lo que daban generosamente, de eso viene hablando, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia.
Obediencia que ¿qué, hermano? Que profesáis. Ahí está, profesáis. Otra vez la palabra de homologueo o homología es la misma de confesar a Jesús como el Señor. Profesar obediencia. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Volviendo a Romanos 10, vamos a seguir leyendo un poquito más adelante, donde también, hermano, encontraremos la relación a esta palabra, confesar a Jesús como el Señor. ¿Lo tenemos? Versículo 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo Señor que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Ahora usa una palabra similar a confesar, declarar o reconocer o profesar, que es la palabra invocan o invocar. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar. Hemos visto también esa palabra, hermano, en otras ocasiones, pero invocar no se trata solo de una oración, no, sino de un acto que implica reconocer a Jesús como el Señor, confiar en Él, buscar su ayuda, declarar públicamente su nombre. Es una expresión de humildad, una dependencia total y una vida guiada por sus mandamientos. En conclusión, eso es lo que hemos definido como invocar. ¿Y cómo llegamos a invocar el nombre del Señor? Porque ahí dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es prácticamente lo mismo que dice en el 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No se trata entonces de una oración superficial, sino un acto que implica obediencia, reconocer al Señor, confiar en Él, buscar su ayuda y declarar públicamente su nombre. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿De un momento a otro? ¿De un instante a otro? No, hermano. Versículo 14 nos lo dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una pregunta retórica. O sea, no es posible que invoquen si no han creído antes. Y lo confirma la siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, para llegar a confesar a nuestro Señor, a Jesús como el Señor, y para llegar a invocar su nombre para ser salvo, vamos por orden. Primero es que haya quien nos predique. Amén. 2, que nosotros oigamos a los que nos predican. Porque la fe viene por el oír, lo dice el versículo 17, y oír la palabra de Dios. Entonces, primer paso, que haya quien nos predique. Hoy, en esta noche, ¿hay quien le predique, hermano? Segundo paso, oír a los que nos predican. ¿Sí está oyendo, hermano? Tercer paso, creer a aquel de quien nos predica. Creer a su palabra. Y entonces, cuando creemos a su palabra y le obedecemos, podremos invocar al Señor. Podemos confesar a Jesús como nuestro Señor. Lo cual no sucede de un instante a otro. Debe de haber quien nos predique. Debemos de oír la doctrina, la palabra de Dios,
y debemos de creer y obedecer a la palabra de Dios. Y si nosotros creemos y obedecemos a la palabra de Dios, entonces estaremos en capacidad de invocar al Señor para ser salvo. Es lo mismo de confesar a Jesús como nuestro Señor para ser salvo.